Bienvenido al profesor Elías Capriles y a todos vosotros. Todos somos caras conocidas, ¿eh? Bien. Me han dicho de presentar un poco al profesor y haré lo que pueda, ¿eh? Gracias, Mali. Bueno, sabéis ya que de 1993 al 2003 el profesor Elías Manuel Capriles Arias ocupó la cátedra de Estudios Orientales. No sé si me oís. ¿Sí? Ahora mejor. Sí. En la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Originalmente adscrito al decanato y luego al Departamento de Filosofía. Desde entonces está adscrito al Centro de Estudios de África y Asia en la Escuela de Historia de la misma facultad, en la cual enseña filosofía y materias optativas sobre la problemática de la globalización, artes orientales y budismo. Su trabajo principal es la producción de obras sobre la transformación en todos los planos de la que depende la supervivencia de nuestra especie. La filosofía política, la ontología, filosofía de la historia, budismo tibetano, la estética, psicología, gnoseología, sociología, la axiología y otras variadas disciplinas, así como la poesía. Del mismo modo, realizó activismo ecológico en el área metropolitana de la ciudad de Mérida y asimismo creó y dirigió refugios parapsicóticos, sea en India y Nepal, en los cuales se les permitía a los espíritus disturbados atravesar por el proceso natural al que sin proponérselo conscientemente se habían iniciado. El profesor Elías Capriles desde temprana edad se interesó en la transformación de la realidad, tanto social como psicológica. Cuando contaba 12 años, abandonó la religión en la que fue educado, haciéndose agnóstico y socialista, e iniciando una exploración a fondo de las filosofías y las psicologías desarrolladas en Occidente. Alrededor de la edad de 16 años, leyó acerca de la existencia del budismo zen, el cual, según la publicación en cuestión, no postulaba la existencia de un dios, de un alma, ni de ninguna entidad no perceptible a través de los sentidos, pero cuya práctica permitiría obtener una condición de plenitud y armonía. Esto lo hizo iniciar un proceso que lo llevó a abrazar el budismo, no como un culto, sino como un método para la transformación psicológica a la que aspiraba. Entre los años 1973 y 1983, en India y Nepal, el profesor Capriles publicó sus primeros trabajos, escritos en lengua inglesa. Del mismo modo, conoció a maestros de la disciplina budista transmitidas en Tíbet, conocidas como Dzogchen, y luego de recibir las debidas enseñanzas y transmisiones o iniciaciones, se dedicó a la práctica de las mismas en cuevas y cabañas en las alturas de las Himalayas. Después de 10 años, regresó a Venezuela. El profesor Capriles ha publicado muchos libros
Y con respecto a su reciente obra en 4 volúmenes, que se llama Beyond Mind Papers, o Transpersonal and Meta Transpersonal Theory, autoridades del ámbito de la psicología transpersonal han escrito. Será un poco largo, pero creo que es bueno. Son reconocimientos que todos los que lo conocemos lo diríamos, ¿no? Autoridades del ámbito de la psicología transpersonal han escrito. La contribución que hace el profesor Capriles a la psicología transpersonal tiene un formidable nivel de agudeza que proviene de su intenso compromiso con el budismo. Estos volúmenes muestran con precisión la dirección en la que yo quisiera ver crecer a la psicología transpersonal. El profesor Capriles articula ideas profundamente novedosas acerca de la naturaleza de la mente y los procesos de transformación por medio de una sólida comprensión de una tradición religiosa específica. No es común hallar un escritor capaz de comentar con tal maestría los trabajos de pensadores claves en la psicología transpersonal, por ejemplo, Lancaster, que es presidente de la Internacional Transpersonal Association de Liverpool, y siguen con este comento. En conjunto, estos trabajos despliegan una amplitud de contenido y complejidad del discurso poco vista en la intelectualidad moderna. En estos volúmenes, Capriles nos muestra una inmensa erudición, reflejo de sus logros en la vía espiritual del Dzogchen y de su incipiente comprensión de las implicaciones de estos logros para el presente y el futuro de la psicología transpersonal. Es un poco largo, pero Sí, yo siento de leerlo, ¿no? Yo creo que como Sí. quieras, pero podríamos dejarlo para que no alargar demasiado. Claro. Dice, una retadora y estimulante aventura para cualquier lector interesado en la psicología existencial, humanística o transpersonal y sus intersecciones con la filosofía y la práctica del Dzogchen. Es quedarse corto, pero hay muchas cosas. Yo creo que es mejor que lo dejemos, ¿no? Bueno, Porque esto, si no cualquier vamos... información en las páginas del profesor podéis ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mali, a ti. Bueno, buenas noches. Vamos a comentar sobre chamanismo, psicología transpersonal, tantra budista y dzogchen budista. Entonces, ¿por qué comparar estas cosas que tienen en común? ¿Habrá algo que tengan en común que amerite que se haga una comparación entre ellas o no lo hay? Bueno, para comenzar, mucha gente se interesa en todas estas cosas, un poco en una, un poco en la otra, y esto hace ya de por sí que amerite una comparación. Pero por otra parte también, todos estos 4 métodos, no en su totalidad, pero es muy común, por ejemplo, que en la psicología transpersonal se utilicen métodos para hacer lo que yo llamo incrementar el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. Esto suena muy raro, si no se explica, esto es como chino, pero lo vamos a explicar. Esto es un término en tibetano, es tigle. Tigle significa esfera, tiene muchos sentidos, también se habla de los tigles rojos y blancos en el tantrismo,
son las semillas energéticas relacionadas con la sexualidad masculina y femenina, y hay muchos otros sentidos, ¿no? Pero cuando hablamos de Tigle como volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, estamos hablando de, por ejemplo, el bebé es así. Un bebé pequeñito no tiene una mente, figura a fondo, una mente, una conciencia como un túnel, lo que podríamos llamar una conciencia túnel, sino más bien una conciencia panorámica. El bebé es así. Yo recuerdo cuando yo era pequeñito, yo tenía a lo mejor 3 años o no estoy seguro, y yo me acostaba en una escalera que daba para un patio trasero de la casa donde había árboles de mango, y miraba hacia arriba, y yo recordaba que cuando yo era pequeñito y estaba en la cuna, yo veía, me estaba tomando el biberón, tenía esa memoria, y veía al mismo tiempo el techo y las paredes de la habitación, todo al mismo tiempo. Y entonces yo trataba de hacer lo mismo cuando ya era más grandecito en este patio trasero y no lo lograba. Entonces veía una hoja, una rama, un hueco de cielo azul, pero no podía verlo todo al mismo tiempo. Bueno, este volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia es esto. En el bebé es total o casi total. Y luego, durante el proceso de socialización del niño o la niña, cada vez que castigan al infante, contrae. Y según la bioenergética del budismo tántrico y de muchos otros sistemas de Oriente, esto produce nudos en el canal central, que según este sistema lleva la energía desde los centros inferiores hasta los centros superiores, y es de ese volumen del que depende esta amplitud de la conciencia, el hecho de que la conciencia sea panorámica o sea tipo túnel. Y el bebé tiene este volumen total o casi total, se le va reduciendo, y cuando somos adultos ya tenemos esta conciencia tipo túnel y estamos totalmente condicionados por todo el aprendizaje que hemos hecho. Por lo tanto, sentimos que todo lo que nosotros abstraemos en el todo es algo que está en sí mismo separado, y que nosotros mismos también nos encontramos separados de todo lo que aparece como objeto. Y esta es una ilusión producida por la mente humana. Esto no está en el mundo, esto lo introducimos nosotros, pero sentimos que está en el mundo. Con incrementar el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, no solucionamos el problema de la vida. Pero estos 4 sistemas lo hacen para propósitos diferentes, además de todo, no es para lo mismo. Y deberíamos quizá también dar una explicación occidental de qué es lo que sucede cuando se amplía este volumen, cuando aumenta este volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, y tenemos una visión mucho más panorámica. Entonces podemos ahora mostrar esa foto.
Antes funcionó muy bien, ¿no? Sí, pero marca un error al programa de... ¿Está encendido ahora? ¿Está encendido? Ahora lo apagamos. Bueno, podemos ir explicando de todas maneras mientras tanto, porque así, si no los ponemos nerviosos a ellos, y va a ser más difícil. En otras palabras, lo que van a ver ahí es lo que yo voy a explicar, y si no lo vemos, igual queda explicado. Es un experimento que hicieron con los métodos de aquí está, sí, perfecto. Esto fue un experimento que hicieron dándole a un grupo, había dos grupos, un grupo de control y un grupo de personas a los que les administraron LSD. Entonces abajo, en las 5 imágenes inferiores, tenemos lo que pasó en el cerebro de las personas a las que le administraron el LSD. Y arriba tenemos el grupo de control a los que le administraron un placebo. Y por lo tanto no tuvieron ningún efecto bioquímico. Podemos ver que en todas las fotos de arriba, en todos los diagramas de arriba, lo que está activado, lo que está energetizado es solo el lóbulo frontal. En cambio, en los de abajo vemos que toda la corteza cerebral está activada, está energetizada. Y esto tiene que ver justamente con los de arriba, con la conciencia túnel, y los de abajo con esta conciencia mucho más panorámica. ¿Por qué utilizamos como ejemplo el LSD, que ni es utilizado en el chamanismo ni en el budismo tibetano? Bueno, porque con esto hicieron el experimento y es a lo que corresponde. Entonces vamos a mostrar las comparaciones, ¿no? El mero incremento de ese volumen energético no produce lo que los budistas llaman iluminación. Lo que los budistas llaman iluminación es algo que, por definición, hay una palabra en pali es asankata, en sánscrito es asánskrita, en tibetano es dumache, y no tiene una traducción en una sola palabra. Es lo que es no creado, no producido, no fabricado, no intencional, no condicionado, no compuesto. O sea, es la negación de muchas cosas, pero todas ellas son algo que tiene un comienzo y un final, que es creado, que es producido, etc. La iluminación budista no puede ser producida. La iluminación budista, si fuera producida, todo lo que es producido, creado, fabricado, intencional, condicionado, compuesto, etc., es transitorio y está sujeto a sufrimiento. Entonces, pensar que sea posible producir la iluminación es totalmente contrario a los principios del budismo. Por esto es que la enseñanza Dzogchen, que nos la hemos explicado, pero hemos entrado de una manera un poco extraña hoy. Yo siempre voy improvisando y hoy entramos de una manera poco común. Y el Dzogchen es el sendero de liberación espontánea. Liberación espontánea es justamente una liberación que no es creada, que no es fabricada, que no es producida, que no es inducida, que no es intencional, que no es condicionada, que no es compuesta. O sea, es una liberación que es asánskrita, que es como corresponde a la iluminación budista. Entonces, vamos a ver un poquito, entonces, por qué todos estos sistemas tienen métodos para elevar este volumen energético, pero al mismo tiempo, cómo son diferentes todos estos sistemas y lo que buscan no es lo mismo. Algunos de ellos sí, el budismo tántrico y el Dzogchen
su objetivo es el mismo, pero su metodología es diferente. Ok. Vamos a comenzar entonces con el chamanismo. Y para hablar un poco de chamanismo, yo creo que sería útil por lo menos dar una visión, aunque sea a ojo de pájaro, de la visión de la evolución espiritual y social humana que comparten el budismo tántrico, el Dzogchen y otros sistemas orientales e incluso de filosofía griega, tales como el taoísmo, el shivaísmo, el Bön en el Tíbet, los cínicos, los estoicos en Grecia y también algunas tradiciones en Persia. Para decirlo en breve, se habla de una era primordial que a veces se llama era de perfección, Kritya Yuga. Kritya es perfección, y a veces se la llama Satya Yuga, era de la verdad. ¿De la verdad en qué sentido? De la verdad en el sentido de no haber ocultación ni distorsión de la verdadera condición de nosotros mismos y de todo el universo. No es verdad en el sentido de que es verdad que esto es una taza y no es verdad que esto sea una antorcha incandescente. Esto es otro sentido de verdad. Aquí verdad es por contraste con distorsión, con ocultación y con distorsión. Entonces, la era de la verdad en tibetano se llama Dzogden. Dzog, cuando hablamos de era de perfección, Dzog es perfección y Den es era. A veces, algunos textos del Dzogchen la llaman Dzogpa Chenpo Denpa, era del Dzogchen, donde Dzogchen significa total plenitud y perfección. Dzogchen, entonces, es nuestra verdadera condición. Nuestra verdadera condición es total plenitud y total perfección. Pero nosotros tenemos mecanismos mentales de ocultación de esa verdadera condición y de distorsión de la misma. Y estos mecanismos producen lo que en tibetano conocemos como marikpa y en sánscrito como avidya. Este marikpa es la negación, el ma es un negativo, niega rikpa. Rikpa es la capacidad cognitiva que aprehende correctamente la verdadera condición. En el Dzogchen hablamos de rikpa y marikpa. Rikpa es la vivencia plena y correcta de nuestra verdadera condición, que es Dzogchen. Y marikpa es su ocultación y su distorsión. Entonces, en la era de la verdad o la era de perfección, esta verdadera condición que llamamos Dzogchen se supone que era evidente para todos. Y a medida que va pasando el tiempo, esto es totalmente contrario a la visión moderna de la evolución espiritual y social humana, que nos dice que los seres humanos del Paleolítico eran trogloditas y que los trogloditas tenían unos mazos y cuando se encontraban dos hombres frente a la comida se partían la cabeza con los mazos por la comida, y cuando encontraban una mujer le daban con el mazo por la cabeza y la llevaban a la cueva. Resulta que las investigaciones de las últimas décadas sugieren todo lo contrario. Por ejemplo, hay una ciencia que se llama la paleopatología. Paleo, antiguo, patología, el patólogo del hospital que determina de qué murió el occiso, determinar la causa de muerte de cadáveres de la antigüedad más remota. Y resulta que en todo el mundo solo hay dos regiones donde se encuentran cadáveres que hayan muerto por violencia ejercida por otros seres humanos. Antes del 4000-4500 antes de Cristo, la cantidad de muertes de este tipo, por flechas o golpes, no son mayores a las que se esperarían de accidentes de caza. O sea que todo sugiere que no existían las guerras ni los asesinatos
y que por el contrario, las pocas muertes por lo que consideraríamos como armas sean accidentes de caza y no acciones intencionales de unos seres humanos hacia otros. Esta es toda una ciencia. Yo la primera vez que leí acerca de ella fue en los años, a comienzos de los 90, pero han ido saliendo cantidad de artículos y libros, y ya hay muchos libros. Todo esto lo pueden encontrar en un libro mío que está en mi página web, toda la información. El libro se llama Alienación. El nombre es más largo, pero con alienación basta. Si lo buscan allí, hay como libro, Alienación. Hay otros artículos del mismo nombre, pero serían el libro, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, Philippe de Collat, un investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, se fue a vivir con los achuar en el Ecuador, indígenas del Amazonas, y él encontró que en las zonas que ellos habían habitado por mayor tiempo, la biodiversidad era mucho mayor que en las zonas que no estaban habitadas. Esto es totalmente contrario a lo que sucede en las sociedades civilizadas. Hay un libro de Tom Dale y Vernon G. Carter que se llama Topsoil and Civilization, y ellos muestran que casi todas las grandes civilizaciones se autodestruyeron por el mal uso que hicieron del medio ambiente. En cambio, los achuar, mientras más habitaban una región, más biodiversa era, y este señor luego buscó apoyo del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y se fue a investigar otras regiones del Amazonas, y descubrió que en todo el Amazonas las regiones que estaban habitadas por mayor tiempo eran las que tenían mayor biodiversidad, y las que estaban habitadas por menor tiempo las que tenían menor biodiversidad. El Amazonas es una zona, es una tierra muy infértil, muy estéril. Tropyberger compró grandes regiones del Amazonas brasileño para criar ganado para sus hamburguesas, y eso se volvió desierto al cabo de 2 o 3 años. En muy poco tiempo se volvió, eran pastizales, los volvieron pastizales y eso se volvió desierto. De modo que él concluye, Philippe de Collat, que en el Amazonas, igual que en Norteamérica también, la naturaleza es una creación social. O sea que fueron los seres humanos los que crearon la selva del Amazonas con toda su biodiversidad. Esto implica que los salvajes de allí tenían una sabiduría que los civilizados, supuestamente superiores a todos los indígenas de todos los lugares del mundo, tenemos todo lo contrario, y lo que han hecho todas las grandes civilizaciones ha sido destruir su medio ambiente, y la modernidad se encuentra a punto de destruir la base de la vida, el ecosistema global del que dependemos para nuestra vida, para nuestra supervivencia y para nuestra vivencia, para nuestra vida. De modo que le encontraríamos entonces a la espiritualidad del Amazonas, le encontraríamos un valor de supervivencia para la humanidad. Sin embargo, yo no considero que esto sea lo que necesita nuestra especie en este momento. ¿Por qué? Bueno, tenemos que resumir algo muy amplio, un trabajo que yo he hecho en varios libros y en muchos artículos, y no da tiempo de resumir todo esto. Yo había calculado 2 horas, pero empezamos un poco tarde. Yo creo que disponemos de 1 hora y media más o menos desde la hora en que comenzamos, y pienso que con que expliquemos un poquito, en uno de los sistemas divide la evolución humana en 3 grandes eras, en el Dzogchen y en general en las tradiciones de la India también, que son el Satya Yuga, la era de la verdad, después el Dharma Yuga, la era de la ley, y por último el Kali Yuga, que es la era de la oscuridad o la era negra, que es la era en que nos encontramos actualmente. Entonces, en la era de la verdad, que corresponde también a este Kritya Yuga o Dzogpa Chenpo Denpa, como dijimos,
la era del Dzogchen, la era de la total plenitud y perfección, pues habría imperado la comunión. Yo lo llamo la comunión. Es el vivenciar en conjunto la verdadera condición de cada uno de nosotros y de todos los fenómenos del universo. Cuando nosotros tenemos esa vivencia en común, sabemos vivencialmente, no intelectualmente, que todos somos lo mismo. Y es imposible que querramos, por nuestro beneficio, estar dispuestos a dañar a otros, o que creamos que podemos beneficiarnos de extraerle las riquezas, lo que llamamos las riquezas a la naturaleza, o de destruir aquello que sentimos que nos amenaza. Esto es inconcebible. El chamanismo, en particular lo mal llamado chamanismo, porque a ningún mal llamado chamán suramericano le gusta que lo llamen chamán, pero bueno, en estos sistemas se plantea que lo que hay es un cuidado. La función de la espiritualidad es cuidar. ¿Cuidar qué? Cuidar la vida, cuidar la naturaleza. Y a los fenómenos naturales se los considera como entes que tienen subjetividad y que tienen que ser respetados y que tienen que, tan respetados como cualquier ser humano o más incluso, porque nosotros dependemos de ellos de alguna manera. Entonces, sin embargo, la espiritualidad que plantea el chamanismo suramericano, a pesar de que estimula unas relaciones de respeto, no es la espiritualidad de comunión. Por supuesto que alguien que toma una sustancia de estas, ayahuasca o algo así, puede sentirse en comunión con la naturaleza, pero no es esto lo que busca el chamanismo suramericano. Por ejemplo, digamos en general, lo que es más reconocido como tal, lo que investigadores como por ejemplo Michael Harner, que es uno de los más conocidos, que tiene un libro que está en español también, se llama Alucinógenos y Chamanismo, y todo el equipo de investigadores que tienen trabajos en ese libro, en general consideran como lo que es característico del chamanismo suramericano. Lo que se considera como característico y que encontramos, por ejemplo, también en los Yanomamis de Venezuela, en el Amazonas venezolano, por ejemplo, allí el aprendiz de chamán tiene que invitar a todos estos seres que ellos invocan a que moren en su pecho. Y luego, cuando utilizan las sustancias que utilizan y entran en contacto con estos seres, los utilizan sobre todo, bien sea para dañar al enemigo o para ayudar al amigo o para curar. Esto es totalmente diferente de la función de la espiritualidad, por ejemplo, del Dzogchen budista o del tantrismo budista. No tiene nada que ver, es una funcionalidad totalmente diferente y el objetivo no tiene nada en común. El objetivo tanto en el tantrismo budista como en el Dzogchen budista es recuperar ese estado de comunión en el cual vivenciamos la identidad común de todos los seres vivos y de todos los fenómenos naturales y de todo lo que existe en el universo. Y de esta manera recuperar la plenitud y recuperar la perfección que hemos perdido como a través de esta degeneración. Entonces, como dijimos, la modernidad, la visión de la evolución humana es totalmente contraria a esta. Lo que plantea es que hemos ido perfeccionándonos, ya no somos trogloditas, ahora somos civilizados y esto es una maravilla y al final vamos a conquistar al universo entero, pero en verdad lo que hemos hecho es destruir el ecosistema del que dependemos para nuestra supervivencia. Entonces ahí no hay sabiduría. De manera que en el Kritya Yuga, la era de perfección, o Satya Yuga, en el que se manifestaba la verdad en el sentido de ausencia de distorsión, se manifestaba el Rigpa como contrario del Marikpa. Allí, pues, por supuesto, que todo lo que hacíamos era por el bien común y evidentemente que se hacía
desarrollarse el ecosistema, se producía mayor biodiversidad, se colaboraba con los fenómenos naturales y la religiosidad era una religiosidad de comunión. Luego, a medida que fuimos degenerando espiritualmente, que es lo que plantea esta visión degenerativa propia del Oriente y que es compartida por el Dzogchen y el tantrismo budista, con esta degeneración se va incrementando este marikpa, y a medida que se va incrementando nos vamos sintiendo cada vez más separados de los demás seres humanos y cada vez más contrapuestos a los fenómenos naturales, al ecosistema. Al comienzo, pues, surge esta espiritualidad chamánica que todavía tiene un cierto acceso a estados de globalidad, a estados de unión, porque con estas sustancias que ellos usan, aunque también lo utilizan para entrar en contacto con unos seres que quieren manipular de cierta manera, también pueden tener vivencias en las cuales se sienten en unidad con los demás seres y a veces le enseñan a la gente, por ejemplo, a que aprendan de la planta. Si están enfermos, a lo mejor van a aprender algo de su propia enfermedad con la planta que les puede servir para curarse, etc. Y todo eso puede ser también tener una utilidad, pero no es lo mismo que los medios de liberación propios del Oriente, y en particular que el Dzogchen y el tantrismo budista, que lo que buscan es recuperar este estado de comunión de las maneras más directas y más rápidas que existen dentro del budismo también. Porque en el budismo tenemos 3 senderos, en general en la mayor parte de las escuelas budistas tibetanas hoy en día dividen estos vehículos en Hinayana, estos senderos, Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Pero hay una forma de clasificarlos mucho más antigua que llegó al Tíbet en la época de Padmasambhava y se encuentra en algunas obras, como por ejemplo en el Samten Midran de Nubchen Sangye Yeshe, que es de poco después de Padmasambhava, siglo IX, siglo X después de Cristo, y en una enseñanza tesoro de Namkyen Yingpo, que fue discípulo directo de Padmasambhava y que fue revelada por Örgen Limpa en el siglo XIV, se llama el Katan Den-a. Y ahí se plantean 3 senderos: el sendero de renuncia, el sendero de transformación y el sendero de autoliberación o liberación espontánea. Esta manera de explicar se había perdido, había sido obviada por casi todos los maestros tibetanos, y en nuestra época el maestro Chogyal Namkhen Norbu, que vive ahora, tiene su centro principal en Tenerife, la ha recuperado y ha estado enseñándola por 40 años más o menos en Occidente. Aparte de él, un tiempo después, algunos maestros del Bön también han comenzado a enseñarla, pero es algo que es sobre todo Chogyal Namkhen Norbu el que la ha difundido. Entonces, en el sendero de renuncia se plantea que los estímulos que activan las pasiones son como serpientes venenosas que nos pueden robar lo más precioso que tenemos, y por lo tanto tenemos que mantenernos alejados de estos estímulos, o cuando ellos se manifiestan y activan las pasiones, aplicar antídotos para neutralizarlas. Son 2 métodos distintos, pero ambos están basados en el principio de la renuncia en general, de manera amplia, a pesar de que los antídotos no son renuncia, pero se considera que las pasiones son malas, que hay que neutralizarlas. Entonces es el mismo enfoque del sendero de renuncia, del Hinayana, de lo que el Mahayana llama el Hinayana. Por supuesto, de esta manera es muy lento el sendero. ¿Por qué? Porque si yo tengo que no pensar en un elefante blanco, ¿en qué estoy pensando? Entonces me alejo del mundo, pero estoy pensando en todas las cosas que dejé atrás y todas me están llamando y guiñando el ojo, diciéndome, mira, aquí estoy, vente.
y va a ser muy difícil. Entonces, los mismos sutras del Mahayana dicen que por esa vía alcanzamos la iluminación después de 3 ciclos cósmicos temporales inconmensurables, donde un ciclo cósmico mesurable puede ser 3.420 millones de años, pero estos son inconmensurables y son 3, ¿no? Ok, después el sendero de la renuncia, Chogyam Namkhen Norbu lo describe como las pasiones son como leña, la sabiduría como fuego. Mientras más leña, más fuego. De modo que allí es lo contrario. Allí mientras más se activen las pasiones, pues más sabiduría voy a desarrollar. Pero eso sí, tengo que tener la capacidad de transformar las pasiones en sabiduría. Si no tengo esa capacidad, lo que voy es a crear más karma y a desarrollar más pasiones y no me va a servir para nada. Entonces, es una vía que puede ser mucho más corta, pero si tengo la capacidad necesaria para aplicarla. Si no la tengo, no me va a funcionar. Y haría mejor aplicando el sendero de renuncia. Por último, tenemos el sendero de liberación espontánea, el sendero de autoliberación, que es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en el sendero de transformación yo tengo que transformar mi visión de mí mismo y del mundo. Tengo que visualizarme yo como una deidad de pura luz, como si fuera un holograma, y el universo tengo que verlo como si fuera el mandala o el palacio de la deidad, también hecho de pura luz, sin ninguna materialidad. Y esto es solo la primera parte del sendero, aprender a ver así, a verme así a mí mismo y a ver así a todo el universo. En la segunda parte, entonces, tengo que trabajar con las energías. ¿Para qué? Para incrementar el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, incrementando la atención, incrementando la amplitud de la conciencia, voy a tener una conciencia panorámica que vivencia la totalidad. Y allí puedo tener experiencias unitarias, experiencias de unidad, que también se pueden parecer a las que puede obtener un chamán con sus métodos. Entonces, en sí mismo, esta metodología no es tan radicalmente diferente. Lo que cambia sobre todo es la intención que se busca. En el tantrismo yo busco incrementar el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, no para dañar a un enemigo, ni para beneficiar a un amigo, ni para curar a alguien, sino para curar el mal radical que se ha ido desarrollando y acrecentando a lo largo de nuestra evolución degenerativa y que nos ha llevado a producir una crisis ecológica que, si todo sigue como va, podríamos destruirnos en el curso de este mismo siglo. Entonces es verdaderamente un objetivo más que loable, o sea, es el objetivo supremo que puede tener el ser humano, que es descubrir nuestra verdadera condición y de esta manera lograr la regeneración de la especie humana al mismo tiempo y lograr la supervivencia y lograr la transición a una nueva era de la verdad o a una nueva era de perfección, porque en esta visión de la evolución degenerativa vamos degenerando a medida que se va desarrollando la marikpa, la avidya, pero cuando la degeneración llega a su máximo, allí entonces surge una necesidad de regeneración. Y es lo que está pasando en esta época. Al nosotros percatarnos de que estamos destruyendo la base de la vida, nos damos cuenta de que la percepción en la que estaba basado el proyecto moderno de conquista de la naturaleza, que Gregory Bateson llamó propósito consciente en contra de la naturaleza, que era un proyecto maligno y
por encima de todo, que venía de una percepción distorsionada y que no podía ser de otra manera. Y por lo tanto, allí surge, al darnos cuenta de la enfermedad que tenemos, es que surge el impulso a curarnos. Si no nos damos cuenta de la enfermedad que estamos sufriendo, no va a surgir el impulso a curarnos. Y por esto es que este momento de la humanidad en el cual llegamos al borde de nuestra autodestrucción es clave, porque por una parte nos pone en peligro, y nos pone en peligro de destruir todo, pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de regenerarnos. ¿Y cómo regenerarnos? No volviendo atrás a la etapa espiritual del chamanismo suramericano, por ejemplo, el mal llamado chamanismo suramericano, entrando en contacto con unos seres por allá que queremos utilizar para dañar a unos enemigos o beneficiar a unos amigos o beneficiarnos nosotros, a pesar de que podamos tener experiencias unitarias y de que esto pueda ser beneficioso para el medio ambiente, porque igual que los achuar crearon la selva a su alrededor y todos los indígenas del Amazonas también estimularon el crecimiento de la selva del Amazonas, ahorita no estamos en condiciones de volver a eso. La población que hay en el mundo no puede vivir de esa manera ya. Dependemos de la ciencia. Y la única manera como nosotros podemos sobrevivir como especie es si recuperamos esta sabiduría, este Rigpa, esta sabiduría sistémica y esta conciencia de nuestra unidad con el todo y con todos los demás seres humanos y con todos los fenómenos naturales, y recuperamos esta sabiduría sistémica de modo que se transforme la ciencia y la tecnología, y la tecnología, en vez de destruir la naturaleza, se integre con ella. Y esto es lo que tendríamos que lograr. Entonces, hay unos ejemplos, a medida que nos fuimos sintiendo cada vez más separados del medio ambiente y los demás seres humanos, empezamos a desarrollar una hostilidad, una animadversión hacia lo natural y también a estar cada vez en mayor competencia con los demás seres humanos. Y empezamos a experimentar el medio ambiente como algo que tenemos que conquistar para utilizarlo o destruirle todo aquello que sentimos que nos amenaza. Y al mismo tiempo que se va desarrollando esto, se va desarrollando una visión fragmentaria. Esta visión fragmentaria la ilustró el Buda Shakyamuni en el Theravada, en el Canon Pali, en el Udayana y en el Canon Mahayana, en el Tathagata Sutra, con la parábola de los hombres, los ciegos y el elefante. Entonces, adaptándola a nuestra época, uno de ellos tomó la trompa y dijo que era una manguera de bomberos. Otro tomó un colmillo y dijo que era un gancho de hierro para llevar cubos de hielo. Otro puso la mano sobre el ojo y dijo que era un cuenco. Otro tomó la oreja y dijo que era un abanico. Otro puso la mano sobre la cabeza y dijo que era una olla de barro invertida. Otro puso la mano sobre el lomo y dijo que era una silla de manos. Otro abrazó una pata y dijo que era un pilar. Otro, el último, tomó la cola y vio que era cordiforme y se movía y la lanzó y trató de salir corriendo gritando que era una serpiente. Nosotros somos mucho peores porque tratamos de cortarle al elefante la serpiente, todo lo que sentimos que nos amenaza, los pilares con los que podemos chocar en la oscuridad, y arrancarle todo aquello que sentimos que nos puede ser útil, la manguera de bomberos, el gancho para llevar trozos de hielo, etc. Y de esta manera estamos destruyendo el ecosistema del que somos parte y del que dependemos para nuestra supervivencia. Entonces, regresar a la espiritualidad chamánica, que ya era una degeneración en relación a la espiritualidad de la era de perfección o era de la verdad, que era la era del Sokpa Chenpo y Denpa,
de la era de nuestra total plenitud y perfección, de la era del Dzogchen, que es el sendero de liberación espontánea al que estamos haciendo alusión, pues no, para mí no tendría sentido, porque no vamos a resolver nada. O sea, esto no va ni a permitir la entrada a una nueva, podríamos decir, edad de oro, que es como se llamó en la civilización grecorromana y también persa, ni va a permitir la supervivencia de la humanidad, ni la construcción de una sociedad que pudiéramos llamar una sociedad iluminada. Una sociedad que viva solamente por la espiritualidad y en la cual todos los seres humanos alcancen su pleno potencial, su condición de total plenitud y total perfección. Bien, entonces lo que tienen en común ahora todos estos sistemas de la psicología transpersonal, el chamanismo, el Dzogchen y el tantrismo, es que todos incrementan el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. El chamanismo lo hace con sustancias, no con LSD porque no lo conocían, sino por lo general con otras sustancias, usan mucho DMT y de esta manera lo incrementan, tienen visiones, entran en contacto con estos seres, los invocan y entonces los pueden utilizar para dañar al enemigo, para curar, etc. Pero, por supuesto, el chamán que invita a estos seres a morar en su pecho se está haciendo susceptible a la influencia de unos seres que él no sabe cuáles son sus intenciones. Pueden tener intenciones muy malas y dañarlo, pueden tener intenciones muy buenas y beneficiarlo, pero él se está arriesgando y no sabe y no está logrando una libertad, se está haciendo dependiente de unas entidades de que no sabe qué van a hacer y no tiene garantía alguna de que vayan a hacer. En la psicología transpersonal hay muchos sistemas diferentes, entonces no podemos generalizar, pero uno de los métodos más conocidos es el de Stanislav Grof, checo, comenzó en la época de la cortina de hierro en lo que era Checoslovaquia en esa época, y comenzó utilizando LSD en grandes cantidades y al comienzo fue un gran investigador del LSD, luego se fue a Estados Unidos y fue uno de los psicólogos que junto con Sutich y Maslow y algunos otros desarrollaron el movimiento transpersonal. Y la terapia que él ideó era darles LSD, ahí sí se aplica este cuadro que vimos acá, a la gente, y él planteaba que había tres grandes esferas de la conciencia o reinos, que eran el reino biográfico, el reino perinatal y el reino transpersonal. El reino biográfico era el que había tratado siempre el psicoanálisis y algunos otros sistemas, ¿no? Irse investigando un poco la propia historia hacia atrás y dónde nos torcimos y dónde nos surgieron los traumas, etc. El reino perinatal se lo alcanza yendo más hacia atrás. Entonces él planteaba que con LSD se podía revertir el proceso de nacimiento e ir a estados perinatales, a los estados por los que habíamos pasado durante el proceso de nacimiento y que nos habían marcado y nos habían condicionado y habían determinado nuestras características personales. Y planteaba que habían unos estados de estos que eran buenos y otros que eran malos. Entonces, por ejemplo, él habla de 4 matrices perinatales. Matriz perinatal 1 es cuando el niño, el infante, el feto todavía, se siente uno con la madre y no se siente separado del medio ambiente. Sin embargo, incluso en ese estado, si la madre se siente amenazada o si ella está tomando alguna medicina que pueda ser dañina para el feto, él puede sentirse amenazado. Y esto puede ser una matriz perinatal 1 negativa, que sería la fuente de paranoia, por ejemplo, o de sentir que uno lo están envenenando o que uno está siempre amenazado por algo. Entonces, la matriz perinatal 1 es
transpersonal, porque uno se siente uno con todo, pasa por los límites de la persona, pero al mismo tiempo tiene un carácter positivo, pero puede tener un carácter negativo. El carácter negativo es cuando la madre se siente perseguida o la madre está tomando cosas que amenazan al niño. Y entonces en este caso el feto se siente amenazado. Después viene la matriz perinatal 2, que es cuando empieza a haber fuerzas que empujan al feto hacia afuera, pero está cerrado el canal del útero, claustrofobia. Esta es otra matriz perinatal. Después viene la matriz perinatal 3, que es cuando está saliendo por el canal y entonces grandes fuerzas lo comprimen y hay sangre y hay heces y hay orina y hay muchas cosas. Tiene mucho que ver con lo escatológico, con lo sadomasoquista, etc. Y después, ya cuando el nacimiento, se liberan todas esas tensiones, hay una gran relajación. Y eso se parece mucho a la matriz perinatal 1, porque también ahí hay unidad, aquí hay liberación, hay mucho parecido entre las dos. Entonces Gross plantea que algunas de estas matrices perinatales son buenas y otras malas. Pero en verdad, en la enseñanza Dzogchen, lo que nosotros podemos observar, esto no es para nada correcto, esta visión de Gross. Porque en una experiencia de extrema angustia es cuando tenemos una posibilidad de liberación mayor. Entonces, por ejemplo, hay una práctica que estuvo otro instructor de la comunidad Dzogchen enseñando en Barcelona hace poco, que es la práctica de Chöd. En esta práctica, al igual que en las prácticas chamánicas de los indígenas del Amazonas, se entra en contacto con una realidad de seres que están allí manifiestos y que son demoníacos. El individuo va a lo que en inglés se llama charnel ground, charnier en francés, en español yo creo que no hay una palabra, donde vertedero de cadáveres, podríamos decir. En el Tíbet, los cadáveres se cortaban en pedazos y se le daba a los animales salvajes. O sea, en vez de querer meter el cadáver de uno en una urna de metal para que estuviera allí protegido siempre, aunque se lo comieran los gusanos, no nos percatáramos de ello, la idea era ofrecer nuestro cuerpo una vez que hemos muerto, que ya no, el cuerpo ya se va a podrir, pues vamos a darlo, vamos a hacer un acto más bien de generosidad con nuestro cuerpo y ofrecerlo a todos los animales salvajes. Y esto era lo que se hacía en el Tíbet tradicionalmente, igual que también en Persia, porque el surbanismo persa viene, bueno, esto es otra historia, viene del Dzogchen más antiguo, del Bön, del Monte Kailash, pero ya esto es otra historia que no viene al caso. En todo caso, en estos vertederos de cadáveres vivían los demonios más terribles. Ahí habitaban los demonios más terribles. Una persona normal que pasara allí la noche, era muy común que amaneciera muerta en la mañana. Entonces, claro, esto le demostraba a todo el mundo que ahí estaban los demonios y que eran terribles y que querían destrozar al que pasara allí la noche. Entonces los practicantes se iban allí y todavía se van allí a ofrecerle a su cuerpo, para simplificar, porque hay 4 tipos de ofrendas, pero vamos a simplificar. Visualizan su cuerpo como néctar liberador, como ambrosía liberadora, y se lo ofrecen a esos demonios para que cuando se los coman, los demonios se liberen y dejen de querer dañar a nadie. Pero en verdad lo que el yogi está haciendo es creando una oportunidad para liberarse él. Bajo esto, él tiene la motivación de la compasión para liberar a estos demonios, pero al mismo tiempo él está buscando su propia liberación. ¿Y cómo logra esto? Todos estos demonios vienen y él los ve, tal como los ve el chamán del Amazonas. Él ve todos estos demonios que vienen a comérselos, y de hecho incluso puede que sienta las mordeduras
y cuando llega al momento del terror más extremo, allí tiene que invertir su visión y mirar a su propia mente en vez de mirar hacia afuera. Y cuando hace esto, el primer maestro de Dzogchen budista, Garab Dorje, se lo representa haciéndonos así. Él nos está señalando hacia adentro, mirar hacia acá. Y nos está diciendo, invierte tu visión instantáneamente. Y en ese momento que hacemos eso, puede suceder que todas las tensiones y el terror, con todas las tensiones que teníamos, que nos estaban oprimiendo el pecho y sintiendo una tremenda angustia, todo eso se relaja instantáneamente. En un instante, el dualismo de un yo amenazado por unos demonios y unos demonios que lo amenazan se disuelve. Las visiones de demonios desaparecen y todas las tensiones se relajan instantáneamente. Entonces descubrimos que esta realidad es ilusoria y que aquella realidad también es ilusoria. Esta realidad de los seres que el chamán suramericano considera que son la verdadera realidad y que esta realidad es ilusoria, en cambio, en el Dzogchen y en la tradición tibetana se busca descubrir que las dos son igualmente ilusorias y liberarnos de ambas, y de esta manera llegar a ser totalmente libres. Y por supuesto, perder esta visión fragmentaria de los ciegos con el elefante y esta sensación de hostilidad y de animadversión hacia el medio ambiente y los demás seres humanos. De modo que, vivenciando juntos nuestra naturaleza común, volvamos a la vivencia en común de nuestra verdadera condición, que es la que permite que vivamos ni siquiera como verdaderos hermanos, porque los hermanos tienen muchas rivalidades y peleas entre ellos, sino como algo mucho más íntimo que hermanos, como si fuéramos lo mismo, que es lo que en verdad somos después de todo, ¿no? Así pues, tenemos que hay 4 métodos que estamos considerando. El chamanismo, ya lo hemos descrito. La psicología transpersonal plantea todas estas posibilidades de los reinos perinatales, pero considera que meramente con acceder a estos reinos ya tenemos ganado algo, y considera que algunos reinos mejor es no meterse en ellos y en otros sí, y que unos son buenos y otros son malos. Resulta que la mayor oportunidad está en los que Grof considera peores, porque son los de mayor conflicto, son los que buscaría el practicante de hecho para liberarse. O sea, ese estado de mayor angustia, de mayor amenaza, de mayor terror, del mayor desagrado, es la oportunidad más preciosa para liberarse en un método como el Dzogchen. Por supuesto, esto no significa que en el Dzogchen hay que irse necesariamente a hacer Chöd, o el Dzogchen es una práctica que no requiere que uno se vaya a ningún sitio lejano, es una práctica que se puede hacer en la vida diaria. Entonces, esta es una diferencia muy importante entre el tantrismo y el Dzogchen. Como decíamos, en el tantrismo uno tiene que irse a hacer un retiro que puede ser de mínimo 3 años, 3 meses y 3 días, medio 7 años, 7 meses y 7 días, largo 9 años, 9 meses y 9 días. Y al final uno no tiene ninguna garantía de que vaya a funcionar. Si funciona, producimos 3 tipos de experiencias, que son las experiencias a nivel del cuerpo, de sensación, de placer total. Entonces, con unas prácticas con energía, como el tumo, que practicó Milarepa, que mucha gente conoce en Occidente, que se produce un calor, que produce un placer, se va produciendo la energía femenina hasta aquí abajo, como fuego, que produce un calor efectivo, y ese calor sube por un canal central, y acá está la energía masculina, blanca, aquí está la energía femenina roja, y entonces esta energía masculina
que es como cera de velas, como esperma de velas. Con el calor se derrite, empieza a bajar y se siente por cada canal del chakra superior de la cabeza esta sensación de placer, y cuando esta sensación llega al cuello, a la garganta, se incrementa aún más al llegar a este chakra, y cuando llega al corazón se incrementa aún más, y cuando llega al chakra del ombligo, justo debajo del ombligo, se incrementa aún más. Y en el tantrismo ahí se detiene, porque si se llega más abajo se pierde la simiente esencia, y en el tantrismo es muy importante retener la simiente esencia para mantener elevado el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, sin tener que recurrir a estas cosas como en el chamanismo o en la psicología transpersonal, que utilizan más bien sustancias que un método yógico, ¿no? En el tantrismo se logra eso mismo, pero con métodos yógicos. Y tenemos entonces placer total, al mismo tiempo claridad total, que es la visión de uno mismo como una deidad en Yabyum, en unión erótico-mística. Y finalmente, a nivel de la mente, vacuidad. Donde vacuidad, ¿qué significa? ¿Diríamos que esto está lleno o vacío? ¿Qué pensarían ustedes? Ya viene la camarera. Espera, que lo necesito vacío primero, después me le pones un poquito. ¿Qué dirían? ¿Que está lleno o vacío? Lleno. Ajá, ¿lleno de qué? Lleno, de aire, por ejemplo. Muy bien, sí. Pero todo el mundo diría que está vacío aunque esté... Gracias. Todo el mundo diría que esté vacío aunque está lleno. ¿Por qué? Porque está vacío de lo que esperamos encontrar en él. Una taza no se hizo para contener aire, se hizo para contener líquidos, perdón, en general líquidos calientes. Y entonces vacuidad es no encontrar lo que yo espero encontrar en algo. ¿Y qué es lo que yo espero encontrar en todos los entes que existan? Cuando yo veo este reloj, yo siento que este reloj está allá afuera y que no depende de mí para hacer un reloj, ni que depende de esto ni de esto, sino que él es ahí mismo, en sí mismo es un reloj. Yo siento que él no depende de nada para hacer un reloj, pero en verdad esto no es correcto. El reloj no es un reloj sin un aparato perceptivo humano que lo pueda ver con forma y color y que sepa además que eso es un reloj. Para una mosca es un sitio donde posarse, quizá en busca de comida o de descanso. Y para un macho cabrío, para un chivo, ¿se dice chivo? ¿Sí? Para un chivo probablemente sea algo que morder a ver si encuentra algo comestible en él. Y para nosotros es un reloj de pulsera. Para un indígena del Amazonas que nunca hubiera visto una puerta, porque está acostumbrado a vivir en un... Por ejemplo, los Yanomamis hablan de chabonos, que son unas viviendas comunales, nunca han visto una puerta que se abre y se cierra. A lo mejor no saben lo que es una puerta la primera vez que la ve, hasta que no ve que se abre y se cierra y que permite que se entre o no se pueda entrar, no tiene la idea de puerta. Una vez que la tiene, ya percibe la puerta como una puerta, pero hasta que no tiene la idea, no la percibe. Entonces, nada es en sí mismo separado, porque para la física actual el universo es un continuo de energía. No hay ningún espacio vacío que separe la taza del aire a su alrededor o de mi boca. Ni hay tampoco una sustancia distinta del continuo de energía que la separe. ¿Qué la separa? Mi percepción. Por lo tanto, su separación misma depende de la percepción humana. Y su ser una taza, con más razón todavía. Entonces, no existe independientemente en sí misma, por sí misma, sustancialmente, no es autoexistente. Eso es su vacuidad.
Entonces, cuando mi atención se panoramifica, yo me percato de que todo lo que yo había visto con mi visión de túnel como separado es parte de un todo. Y se me hace patente la vacuidad de todos esos entes. Y entonces en el tantrismo esto es el fruto de esta práctica, que primero hay un estadio de creación en el cual desarrollamos la visualización y luego un estadio de perfección en el cual trabajamos con las energías, incrementamos el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia y desarrollamos experiencias de placer también. Y exacerbamos las de claridad que ya estábamos teniendo con la visualización al comienzo. Hemos más o menos, a vuelo de pájaro, visto un poco chamanismo, psicología transpersonal, hemos visto ahora algo de tantrismo y ahora vamos a tratar de explicar un poquito de Dzogchen. En el Dzogchen también incrementamos el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, pero no lo hacemos por ninguno de los métodos que hemos discutido hasta ahora. El Dzogchen tiene sus propios métodos que son diferentes. Vamos primero a explicar un poquitito cuál es el objetivo y qué es lo que significa Dzogchen. Ya lo dijimos cuando hablamos del Dzogpa Chenpo Denpa, ¿verdad? Dzogpa, si yo lleno esta taza hasta el tope, que no le quepa una gota más, esta taza está Dzogpa. Entonces podríamos decir, yo diría plenitud, podríamos decir llenura, pero vamos a decir plenitud. Al mismo tiempo, por ejemplo, cuando Nadia Comaneci, la rumana esta de gimnasta, que hizo 10-10-10 dos veces en Olimpiadas, todos los jueces estuvieron de acuerdo en que fue una exhibición perfecta. En tibetano se diría también Dzogpa. Entonces Dzogpa tiene la doble connotación de plenitud y perfección. Y Chenpo normalmente significa grande, pero Chogyal Namkhen Norbu dice que grande puede ser más grande o menos grande. Es un término relativo. En cambio, total no puede ser más total o menos total. Y por lo tanto, el Chenpo de Dzogchen es total. De modo que podríamos traducir Dzogchen como total plenitud y perfección. Y es nuestra verdadera condición, es total plenitud y perfección desde siempre. Pero como surgió la avidya, el marikpa, esta ignorancia de nuestra verdadera condición y distorsión de la verdadera condición, que nos hace ser como los hombres, los ciegos con el elefante, y como el individuo que se siente totalmente contrapuesto a la naturaleza y los demás seres humanos y trata de dominarlos y arrancarles lo que siente que puede aprovechar, entonces estamos destruyendo el ecosistema. Es el marikpa el que genera esto. Entonces, ¿cómo nosotros regenerarnos? Simplemente recuperando el rikpa. Cuando recuperamos el rikpa se acaba el marikpa, pero por un momento, porque las propensiones kármicas son muy fuertes. Entonces, el primer maestro de Dzogchen budista se llamó Garab Dorje, y Garab Dorje dejó un testamento. Su discípulo principal, Manjushri Mitra, era un gran erudito de la Universidad de Nalanda, que según una de las versiones fue a debatir con él porque esto de que un niño anduviera diciendo que había un vehículo que estaba más allá de la causa y el efecto, era subvertir la ley del karma, que es la base misma del budismo. Pero resulta que lo que quería decir Garab Dorje no era esto. Lo que quería decir Garab Dorje es que
toda realización que sea el efecto de una causa es creada, producida, fabricada, inducida, intencional, condicionada o compuesta, es sánscrita y por lo tanto es transitoria y está sujeta a sufrimiento y no puede ser una liberación. La liberación, para ser liberación, tiene que ser asánscrita y por lo tanto tiene que ser espontánea. Esto, cuando el Buda se iluminó, el Buda aplicó el sendero de renuncia y todo lo que aplicó fue el sendero de renuncia, pero en el momento en que se iluminó, por así decir, él se sentó bajo el árbol Bodhi y dijo: yo no me paro de acá hasta que no obtenga lo que busco. Tuvo las visiones de los demonios que lo atacaban y permaneció impávido. Ya él estaba dispuesto a morir, a enfrentar cualquier cosa que tuviera que enfrentar porque no podía enfrentar más la vida ordinaria y quería darle una solución a la humanidad entera para este problema que él había vivenciado en sí mismo. Entonces estuvo dispuesto a enfrentar todos estos demonios, se percató de que no eran reales tampoco. Después las apsaras, las hijas de Mara, del principio de la confusión en la mente humana, a seducirlo, también permaneció impávido, entró en un samadhi muy profundo, pero ahí no había iluminación tampoco. No había dualidad de sujeto y objeto. Estaba al mismo tiempo profundamente dormido y totalmente despierto. ¿Cómo se dice que es el logro último del yoga de Patanjali y del Samkhya de Kapila? Pero esto no era lo que él buscaba. Tampoco buscaba lo que había visto en sus maestros, que subían a los reinos sin forma, en los cuales iban más allá de esta mente túnel y tenían una vivencia panorámica, pero era creada, producida, fabricada, inducida, intencional, etc. Y por lo tanto era transitoria. Entonces luego veía como ellos caían de allí y los poseían todas las pasiones y no habían resuelto nada. Entonces tenían todas las pasiones y el Buda dijo: bueno, no, yo me voy de aquí. Y fue seguido por 5 compañeros que lo siguieron y después lo abandonaron y después se encontraron con él otra vez. Eso es otra historia ya. Lo que nos interesa acá es simplemente que el momento en que el Buda se iluminó, él estaba en este samadhi profundo y simplemente abrió los ojos, vio la estrella de la mañana y la conoció de manera no dual y no conceptual. Él no hizo nada, él no se puso ahora voy a iluminarme, sino que ¡pac!, liberación espontánea. Y en el fondo, en el tantrismo es lo mismo, aplicamos el método de transformación. Siempre producimos las 3 experiencias: la experiencia de sensación, la experiencia de claridad, la experiencia de vacuidad, como 3 imágenes en un espejo, 3 reflejos en un espejo que podemos utilizar para descubrir la verdadera condición del espejo, que es no dual. La capacidad reflectante del espejo no está separada de los reflejos. Ella no se siente separada de los reflejos. Por lo tanto, no siente ningún deseo hacia los reflejos ni ninguna aversión. No puede, porque no son separados de ella. Tampoco son ella misma. Si fueran ella misma, el espejo reflejaría siempre los mismos reflejos. Los reflejos no son el espejo, pero no son otros en relación al espejo, porque solo se pueden manifestar en el espejo. No puede haber un reflejo fuera de un espejo. Reflejos hay en un espejo. Entonces, descubrir nuestra verdadera condición es descubrir una condición que es como la del espejo, en la cual no experimentamos nada como externo. Por lo tanto, tenemos total plenitud, porque no nos sentimos separados de la totalidad. Somos la plenitud de la totalidad, la plenitud del todo. No tenemos ninguna incompletud
en lo que nos sentimos separados, tenemos incompletud. Entonces allí total plenitud y total perfección porque no tenemos autoconciencia en nuestros actos. En todo caso, no importa qué método sigamos, el método de la renuncia, de la transformación o de la liberación espontánea, el resultado siempre es que si obtenemos la iluminación va a ser por liberación espontánea, por autoliberación. Pero lo que caracteriza al Dzogchen es que utiliza eso como su método, no como algo que puede pasar al final si el individuo tiene suerte y aplica y agota los métodos que estuvo aplicando y llega al final de un sendero que puede ser muy muy largo, sino que en el Dzogchen tomamos esto como nuestro método. Y entonces vamos con las 3 frases de Garab Dorje. La primera es introducción directa. Un maestro de Dzogchen crea las condiciones en las cuales los alumnos puedan tener una primera vivencia de nuestra verdadera condición que llamamos Dzogchen, nuestra total plenitud y perfección. Entonces, introducción directa es una primera vivencia de nuestra total plenitud y perfección, de nuestra condición de Dzogchen. Luego que nosotros inmediatamente después de que hayamos tenido esta vivencia, las propensiones que tenemos en nuestro corriente mental son tan poderosas que van a hacer que se vuelva a manifestar el dualismo y la pluralidad y la visión de los ciegos con el elefante, y vamos otra vez entonces a tener una visión como la que hemos tenido siempre, y de repente vamos a pensar, pero si ahora me doy cuenta de que las cosas parecen ser como han sido siempre. ¿Será que eso que yo tuve en la introducción directa no fue más que una alucinación? ¿O será que eso era la verdadera condición de la realidad y yo ahora estoy equivocado? Entra la duda. Entonces allí tengo que volver a esa condición de introducción directa, volver una y otra vez hasta que ya yo no permanezca en la duda, hasta que ya tenga certidumbre. Y cuando tengo certidumbre de que esa es la verdadera condición y que ya la he vivenciado y la he vivenciado muchas veces, entonces es que puedo recibir los métodos para continuar en el estado. ¿Y cómo continúo en el estado? Por el método de liberación espontánea también. Siempre el método de liberación espontánea sin esfuerzo. Y es un poco como una zancadilla que se le metiera a aquello que actúa en nosotros para hacer que colapse, se desmorone y se haga patente nuestra verdadera condición. Entonces, introducción directa, no permanecer en la duda y continuar en el estado. ¿Cómo continuar en el estado? En el Dzogchen continuamos en el estado. Es un poco complicado hablar de esto. Hay 3 series de enseñanzas. Una un poco más gradual, otra más instantánea y otra que es la que más se aplica en nuestros días y que es la más poderosa. En términos de esta última, hay 2 prácticas principales ya para continuar en el estado. La práctica de Trekchö, que es Trek significa atado. Entonces nosotros estamos siempre atados por nuestras tensiones. Cada vez que tenemos un pensamiento, le damos una importancia enorme, lo tomamos como algo absolutamente verdadero y esto crea deseo, aversión, crea tensión. Y esta tensión la sentimos acá. A veces muy leve, a veces, eso me gusta. Y entonces lo siento como agradable, esa pequeña tensión. Pero a veces muy fuerte y se vuelve desagradable. Y en el momento en que descubrimos la verdadera condición del pensamiento, el pensamiento se libera por sí solo y todas estas tensiones se rompen instantáneamente. En tibetano, Tek dijimos que era atado. Por ejemplo, Tekshin es un atado de leña. Teksha es un atado de monte para los animales. ¿Cómo se dice? Monte, pasto, sí, de pasto. Un atado de pasto.
Y ch, la palabra es tekche. Ch significa romperse, reventarse. Hay otra palabra, ch, que es la práctica que mencionamos antes con los demonios. Esa es romper, cortar. Ch es cortar, pero ch es romperse, reventarse. Y ch entonces significa reventarse el atado. O sea, se rompen todas nuestras tensiones en el momento en que se libera el pensamiento. El pensamiento que, al tomarlo como verdadero y darle una importancia enorme, creaba las tensiones. En el momento que el pensamiento se liberan las tensiones. Y cada vez que surge un pensamiento, ¿por qué siguen surgiendo pensamientos? Bueno, porque tenemos propensiones kármicas. Pero aunque no tuviéramos propensiones kármicas, nuestra verdadera condición tiene, en el Dzogchen se habla de 2 o 3 aspectos. 2 aspectos serían pureza primordial y autoperfección o perfección espontánea. Pureza primordial es vacuidad, lo que ya explicamos. Autoperfección es la manifestación. Todo lo que se manifiesta de manera perfecta. Entonces los pensamientos siempre van a surgir. El problema es cuando nos confunden, cuando nos atrapan, cuando quedamos atrapados en el contenido del pensamiento y le damos una importancia y un valor y una realidad enorme, totalmente desproporcionada. Y esto nos crea problemas. Entonces nos aferramos a cosas y cuando las perdemos sufrimos, otras nos desagradan y al enfrentarlas tenemos sufrimiento y vivimos siempre en esta rueda del samsara, subiendo a estados más agradables, bajando a estados más desagradables, pero por debajo siempre subyace esta carencia de plenitud que surge de sentirnos separados del todo. Entonces, introducción directa, ya sabemos lo que es, no permanecer en la duda, es volver al estado de introducción directa una y otra vez y luego continuar en el estado. Con el Trekchö es a nivel de la mente, es a nivel de lo mental, de la esfera de lo mental. Esto en el Dzogchen se llama la energía Dang. Pero bueno, aquí no tenemos tiempo de aprender nombres ni viene mucho al caso tampoco. Es aquello de lo que están hechos los pensamientos, las memorias, la imaginación, la fantasía, que no es tangible ni visible. Por ejemplo, yo puedo ahorita cerrar mis ojos y reproducir que allá está una reproducción de una cabeza de esqueleto de toro con sus cuernos, ¿verdad? Y que aquí está la gata, o el gato, no me he fijado, la gata, y que aquí estáis todos vosotros, etc. Cierro los ojos y más o menos logro reproducirlo, pero no lo veo brillante como lo veo cuando tengo los ojos abiertos. Y no puedo tocarlo definitivamente. En cambio la taza la puedo tocar. La verdadera condición de todo lo que pertenece a esa esfera es el Dharmakaya, la mente búdica. Y la mente búdica en tibetano se puede decir que es un Chikshe Kundrol. Chik es una, She es sabiduría, gnosis, no importa cómo la llamemos o cómo la traduzcamos, podríamos decir gnosis primordial, y Kundrol, Kun es todo y Drol es liberar. Podríamos decir gnosis primordial que todo lo libera. En lo que se manifiesta el Dharmakaya, los pensamientos se liberan espontáneamente y se disuelven. Pero surge otro pensamiento, lo miramos a la cara, se manifiesta el Dharmakaya, se disuelve el pensamiento. Y cada vez que esto pasa, quemamos un poquito de karma. Y así vamos neutralizando nuestras propensiones. Al cabo de poco tiempo, relativamente, podemos llegar a un grado de integración en el cual ya nada nos llega a molestar
como nos molestaba lo que nos molestaba en la vida ordinaria, ni nada nos llega a atraer como nos atraía lo que nos atraía en la vida ordinaria, pero no porque nos hayamos vuelto indiferentes, todo lo contrario, ahora nos lanzamos a la vida plenamente porque no tenemos miedo de encontrar un sufrimiento, porque ya no le tenemos miedo al sufrimiento y ya podemos tener placeres mucho más intensos porque no estamos tratando de aferrarnos al placer y haciendo que se nos escape, como si agarráramos arena con nuestras manos y la quisiéramos asir y se nos escapa por entre los dedos, sino que verdaderamente estamos en este estado de total plenitud. Podemos verdaderamente disfrutar lo disfrutable infinitamente más que cualquier individuo ordinario, y el sufrimiento ya no nos va a afectar. En última instancia, ni siquiera, o sea, va a llegar un momento en que ni siquiera va a existir el sufrimiento. Bien, si uno quiere llevar eso a sus últimas consecuencias, hay ya prácticas más avanzadas en las cuales trabajamos con un modo de manifestación de la energía que se llama Rolpa, y es lo que yo llamo energía visionaria rectificadora, porque rectifica el dualismo. La dualidad del sujeto y el objeto la disuelve, tiende a disolverla. Y bueno, esto cuando hacemos esta práctica tenemos unas visiones que son más poderosas que las que puede tener cualquier chamán del Amazonas o cualquiera de los que hizo estos tratamientos con Stan Grof, pero que al mismo tiempo tienen una capacidad de no permitir que el dualismo se mantenga por mucho tiempo, y por lo tanto desencadenan un proceso de autoliberación. Y es por esto que el Dzogchen es el método de la liberación espontánea, que no lo habíamos explicado hasta ahora. En el tantrismo el método es en el sendero de renuncia ya explicamos, ¿verdad?, que es la renuncia. En el sendero de transformación trabajamos con las pasiones, pero tenemos que transformarlas en sabiduría. No nos vamos del mundo, pero tenemos que vernos nosotros como una deidad y al universo como una especie de holograma y a todos los demás seres como especies de deidades. En el Dzogchen no tenemos ni que renunciar ni que transformar, sino que dejamos nuestra visión tal como es, y cuando se manifiesta el pensamiento lo reconocemos y se libera por sí solo. Eso es autoliberación. Y en esta práctica más avanzada hacemos que se manifiesten estas visiones y ya no hay nada que hacer. Si nos quedamos frente a ellas, pues ya ellas van a destruir todas nuestras propensiones, las van a neutralizar muy rápidamente hasta que quedemos totalmente integrados con la visión. Y finalmente, incluso, si uno tiene esa vocación, uno puede alcanzar lo que se conoce como la total transferencia. Y esto es que al final las visiones se disuelven, queda una masa de luz, y esta es nuestra verdadera condición proyectada externamente. Se llama la Dharmata en sánscrito y el Chunyi en tibetano. Y está también lo que en sánscrito se conoce como la Chittata y en tibetano como Semnyi, que es la naturaleza de la mente, y esa depende del organismo físico, del corazón. Entonces, cuando ya nos surge la ilusión de que nosotros nos encontramos a una distancia de las visiones o de la masa de luz, una vez que las visiones se agotan, y ya no surge más esa ilusión, el Semnyi, el propio organismo, se funde con el Chonyi, con la visión, y la visión adquiere la forma del cuerpo humano y queda allí por siglos mientras siga habiendo gente que requiera enseñanza para seguir este sendero. Va a seguir este cuerpo luminoso y sin tangibilidad, transmitiéndoles enseñanza por tantos siglos como sea necesario. Entonces esto es más o menos la esencia del sendero del Dzogchen. Y bueno, hemos ido por todo esto de una manera muy rápida, muy veloz, pero creo que más o menos logramos abarcarlo todo, aunque fue de una manera un poco desordenada.
creo que logramos cubrir y podemos ahora tener un lapso para cualquier inquietud, cualquier objeción, cualquier pregunta que tengáis, pues estoy a la orden por el tiempo que querráis o que nos permitan quedarnos acá. Muchas gracias. De nada. Yo voy a poner el micrófono por acá para que cualquiera que quiera pueda utilizarlo. Hola. Hola. Bueno, mira, a mí me surge una pregunta cuando hablas de la liberación espontánea, ¿no? Liberación, sí. Liberación espontánea. Entiendo que no hay, digamos, en las negaciones, ¿no? No tiene que haber una intención, una búsqueda, ¿no? Entonces no acabo de entender si no se busca la liberación, ¿cómo puede haber liberación? Cuando explicas que se observa un pensamiento y así como se observa, digamos, hay una liberación, ya está, debe haber una intención ahí. Entonces, Muy bien, muy buena pregunta. Sí. Sí, excelente pregunta. Lo que sucede es lo siguiente. Dijimos que el Dzogchen era el sendero de la autoliberación. Yo no dije que no hubiera intención al comienzo del sendero, sino que es el sendero de la autoliberación. Si no se aplica una intención al comenzar, no podemos seguir el sendero. Pero por eso hablé de la zancadilla. Es como que le dijéramos a alguien, mira, vete de aquí hasta la puerta lo más rápido que puedas, y entonces se va por allí lo más rápido que puede, pero entonces, por ejemplo, Edward le pone el pie y tropieza con el pie de Edward y cae. Entonces esa caída no fue producida por él, esa caída se dio espontáneamente, pero no se hubiera dado si él no hubiera comenzado a andar. Lo mismo sucede en el Dzogchen. La liberación es espontánea, pero no ocurriría si no hacemos algo para comenzar. Entonces, lo primero es la introducción directa. Allí hay un ritual que lo hace el maestro, pero nosotros tenemos que participar. Si nosotros no somos activos, es como si tú no ofreces algo, no vas a recibir nada. Siempre para recibir hay que ofrecer. Antes de que existiera el comercio, existían los intercambios simbólicos. Por ejemplo, unas tribus del oeste de Canadá que estudió Lévi-Strauss intercambiaban conchas. Intercambiaban conchas, pero no tenían valor económico. Eran por otro tipo de valor muy diferente. Pero dar para recibir, esto es una característica humana, un rasgo inherente al ser humano. De manera que yo participo, tengo la posibilidad de tener la introducción directa, pero la introducción directa no la puedo producir. Ocurre. Luego tengo que aplicar métodos para volver al estado de introducción directa. Ahí hay métodos tales como Zen-Sing, Rushen. Vamos a tener ahora un retiro en Camprodón sobre Zen-Sing y Rushen justamente, y hace poquito hubo otro sobre el séptimo Lojong en Barcelona, que también es otro método para esto mismo. Y con todos estos métodos también le estamos poniendo la zancadilla al yo. Aplicamos un método que hay que hacer algo, pero al ponerte a hacer algo te caes, por así decir. O sea, le pone un truco a tu mente para que tu mente arranque a hacer algo y se autozancadillea a sí misma, por así decir, y colapse. Una vez que hemos ya tenido esta vivencia bien clara y ya no permanecemos en la duda y tenemos total certidumbre, todavía tenemos que aplicar una intención, porque cada vez que surge un pensamiento yo tengo que ser capaz de no quedarme atrapado en el pensamiento, sino crear una distancia. Necesito una presencia relativa
una mindfulness, una conciencia plena, algo que me permita no ser arrastrado por el pensamiento, sino mirarlo. Y al mirarlo, como ya yo me familiaricé con el Dharmakaya, que es una gnosis única que todo lo libera, como ya me familiaricé con esto, en lo que miro aquello de lo que está hecho el pensamiento, se manifiesta el Dharmakaya y el pensamiento se libera. Y ahí la liberación es espontánea. Hay tres tipos, tres capacidades de autoliberación. Una, mirar el pensamiento cuando ya está establecido. Otra, a medida que vamos desarrollando nuestra capacidad, en lo que empieza a surgir nos percatamos y es como si miráramos un poco así. Y a medida que surge el pensamiento se libera junto con la presencia que lo capta. Los dos se liberan al mismo tiempo. Y finalmente ya el pensamiento no interfiere, ya no oculta la verdadera condición. Y se dice que es como un ladrón en una casa vacía. Al comienzo yo tenía que estar pendiente de los pensamientos como si fueran ladrones, que no se metan en mi casa a robarme, pero cada vez que había un pensamiento tenía que reconocerlo como un viejo amigo. O sea, ahí me daba cuenta de que el pensamiento era el Dharmakaya, que es mi más profunda identidad, más que un viejo amigo. Y a medida que voy realizando esta práctica, me voy familiarizando con esto. Luego viene la segunda capacidad de autoliberación, finalmente la tercera. Y en el Togel, ahí ya no hay nada que hacer. Cuando hago la práctica con las visiones, ya ahí, al comienzo sí, tengo que adoptar unas posiciones. Esta práctica se hace en un cuarto oscuro. Si es Togel, hay otro elemento más óptico que descubrió también en Occidente, está en la óptica de Newton. Newton se percató de que un elemento que se usa en el Togel para tener las visiones, producía esas visiones y las describe como las plumas de pavo real que tienen esto acá, que es un tigle, acá. Así lo describe Newton tal cual, y estas son justamente cómo se manifiestan las visiones en el Togel. Pero claro, en el Togel hay mucho más porque hay mucho tiempo en un cuarto oscuro, es mucho más que lo que descubrió Newton, es muy poderoso. Entonces ahí sí se van a manifestar unas visiones que, a diferencia de las que tiene el chamán del Amazonas o el psicólogo transpersonal o el paciente del psicólogo transpersonal, no van a cesar al cabo de unas horas, sino que van a continuar ilimitadamente. Hay que tener mucha capacidad de autoliberación para hacer eso y no es indispensable. Si uno tiene la vocación, una vez que uno adquiere esa capacidad, se puede ir al cuarto oscuro y quedarse por años allí, como se quedó una maestra de Chogyam Namkha Norbu que pasó 55 años en la oscuridad. Pero ya eso depende del individuo, ¿no? En el Dzogchen no hace falta hacer un retiro de 55 años, eso lo hizo ella porque era su vocación. Pero en el Dzogchen podemos nosotros muy bien realizarnos estando en el mundo. Es justamente lo que lo caracteriza, ¿no? Entonces yo creo que con eso más o menos te cubre un poquito de lo que tú mencionabas. De nada. Pues cualquier otra pregunta o comentario pues es bienvenido. Yo pienso que yo le doy prioridad a las preguntas por encima de la explicación, porque muchas veces se aclara más con las preguntas que con una explicación, que cuando yo explico es desde mi perspectiva, pero cuando alguien pregunta es desde su perspectiva. Por eso creo que hay mucho valor en las preguntas. Pero parece que no hay muchas. ¿Ah? Ahora sí estaba oyendo que como que había una. ¿No? Justo cuando dije que si no había preguntas, alguien empezó a hablar. Pues a mí me viene solo comentar que puede ser que para la evolución humana, de cierta manera, el método de
estos procesos que has estado explicando de manera separada, como que hay todo por linaje o por conocimiento de la propia raza o por la humanidad, podemos llegar de una manera mucho más sencilla a este método de liberación espontánea, sin que sea tan complicado. Te estaba oyendo y digo, me es muy complicado, porque hay muchísima sabiduría en todo esto, pero ya llevamos toda esa sabiduría detrás nuestro en nosotros. Y por lo tanto, ahora, tal como está la energía del planeta y por esta necesidad de precisamente de no destruir, seguir destruyéndolo, porque estamos en este momento de tener que, de este agujero en el cual os salimos una y otra, puede ser todo mucho más sencillo. Se siente como que ya estamos más listos a hacer este método que hablabas, ¿no? Que sea tan complicado. Claro. Ahí es donde decimos, de aire, ¿no? Claro. Es que en verdad en el método de la liberación espontánea no hay nada complicado. Digamos, puede parecer complicada la explicación, y la explicación se va volviendo complicada a medida que los seres humanos nos vamos volviendo complicados. Por ejemplo, en el 1800 a.C., la primera enseñanza Dzogchen eran 12 líneas. 12 líneas era toda la enseñanza Dzogchen. Y con eso la gente entendía y podía aplicar y podía realizarse. Hoy en día tenemos tantras del Dzogchen, cantidad de libros muy largos, y tenemos cantidad de secciones, y se dice que hay 84.000 tantras del Dzogchen en el universo. Pues, pero para realizarnos no tenemos que aprendernos 84.000 tantras del Dzogchen, puede ser muy sencillo. Sí se requiere explicación porque estamos muy enredados. Tenemos una mente muy complicada nosotros. La mente de la época de el 1800 a.C., cuando se transmitieron los 12 tantras menores del Bön, del Dzogchen del Bön, la mente era muy sencilla y al mismo tiempo teníamos mucho más capacidad. Ahora la mente es mucho más complicada y tenemos menos capacidad. Pero al mismo tiempo, como estamos llegando a este punto en el cual el cambio se hace posible, estamos comenzando a redesarrollar una capacidad, y es muy probable que haya una especie de masa crítica que, a medida que mientras más gente empieza a descubrir esta verdadera condición y a recuperar esta sabiduría, a partir de un número de personas determinados, esto se empieza a generalizar de una manera extremadamente fácil. De modo que en las profecías de la enseñanza Dzogchen se dice que en nuestra época el Dzogchen se va a generalizar como nunca antes. Y eso no significa que tenemos que aprendernos 84.000 tantras, simplemente significa que todo se va a hacer mucho más fácil. Por un lado, la vocación para seguir este sendero va a ser mucho más fuerte y va a estar en mucho más personas. Y segundo, la capacidad se va a ir haciendo cada vez mayor, y esto va a hacer que pues que se haga posible una transformación que de otra manera no la imaginaríamos. Pensaríamos, ¿cómo es posible que de aquí a fines de siglo nos hayamos transformado? Esto parece imposible, pero a lo mejor por esto de la masa crítica, ¿no? Y de esta vocación generalizada, que mientras más gente y más gente empiece a interesarse y más gente empiece a aplicar y más gente se realice, pues mayor es la masa crítica y más se acelera el proceso. Interesantemente, para las damas, que casi siempre son mayoría en los grupos cuando uno da alguna enseñanza sobre Dzogchen, hay una profecía que los seres del sexo femenino que se realicen a través del Dzogchen van a ser, el número va a ser mayor que el de seres del sexo masculino. Más seres femeninos se van a realizar por el Dzogchen que seres masculinos. No nos ayuda mucho, pero Cada vez hay menos hombres, ¿no? Hasta que nos extingamos. Solo quedan féminas. en la comunidad Dzogchen, en casi todas las comunidades hay más mujeres que hombres también. Vale. Solo para entender una cosa, así, más o menos como tener la mente bastante clara y despejada, como para tener un grado de inspiración.
¿no? Ujú. Frente a la vida. Pero ¿qué es Lo que trata el Dzogchen, la liberación. o sea, sí, es difícil responder a lo que tú dijiste porque tú dices que es como tener una mente más clara y sencilla, el Dzogchen. En un sentido podemos decir esto, en otro sentido podríamos decir que es un método para ir más allá de la mente. Entonces, mente en el Dzogchen significa error, significa marikpa, significa distorsión. Se contrapone mente a naturaleza de la mente. La naturaleza de la mente se ilustra con el espejo. En el espejo la capacidad reflectante no se siente separada de los reflejos. Es totalmente no dual con respecto a los reflejos. Entonces no busca unos, ni rechaza otros, ni trata de destruir unos, ni de apropiarse de otros. La mente es como si esa capacidad reflectante sintiera que ella ocupa un punto en el espejo y está separada de todos los reflejos. Y entonces siente una carencia de plenitud porque se siente separada del todo y trata de llenarse poseyendo reflejos o de destruir reflejos que le incomodan. Y entonces vivimos en este problema y esto es lo que da lugar a la crisis ecológica y a toda la problemática actual. El Dzogchen es un método para ir más allá de la mente, para disolver la mente y quedarnos en la naturaleza de la mente, que es no dual. Por supuesto que eso implica que la mente se va simplificando. Entonces ahí sí puedo llegar, pero quería meterlo en un contexto mayor, porque si hubiera dicho simplemente que el Dzogchen es simplificar la mente y que tengamos una claridad mayor de la mente, podríamos confundirlo con muchas otras cosas. En cambio, de esta manera, me parece que sí queda más claro qué es lo que es en verdad el Dzogchen, ¿no? Sí. Utilizar la claridad natural de la mente y para ir más allá de la mente a través de toda una metodología que le pone una zancadilla al dualismo y permite que nos encontremos en esa condición no dual, en que somos total plenitud y perfección. Comprendido. Gracias. De nada. Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, paramos acá. Muchas gracias.